Libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer versículo 1, primeramente. Después vamos a leer el 4 y el 5. Segundo libro de Crónicas. Si gusta, permanece ahí sentado. Así leemos la palabra de Dios, que dice de la manera siguiente. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Ahí dejamos la lectura y le invito a que cerremos nuestros ojos. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Hoy hemos leído tu palabra, Señor. Tu pueblo se ha hecho presente. Oro, Dios mío, para que este mensaje venga a traer, Señor, dirección, hablando nuestra vida, que nos des entendimiento y que cada uno de nosotros salga edificado y con una palabra en nuestros corazones. Usa, Señor, este siervo, te ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, en esta oportunidad quiero hablar sobre la vida de Uzías. Este personaje es uno de los más influyentes del reino de Judá. El rey Uzías, llamado también Azarías, según el Segundo de Reyes capítulo 15. Azarías estaba viendo, según el comentario, es una variante de Uzías. Por eso usted lo puede encontrar como Azarías en Reyes, pero aquí en Crónicas es Uzías. Entonces, este hombre fue uno de los reyes más destacados del reino de Judá. Su historia, amados, se encuentra principalmente en este capítulo de Segundo de Crónicas 26, y Segundo de Reyes, capítulo número 15. Ahora, quiero primeramente explicar quién era Uzías. El rey Uzías, dice acá la escritura, como ya leímos, era hijo del rey Amasías. Y según leímos el capítulo 1, que comenzó a reinar, el versículo 3 lo dice, a los 16 años. Oiga, un rey de 16 años. De hecho, no era el más joven, porque hubo otro que era más joven que él cuando comenzó a reinar. Pero una de las cosas que me llama la atención es que este fue de los reyes que más tiempo duró gobernando. 52 años, dice la Biblia. Y gobernó aproximadamente entre el año 790 al 740 antes de Cristo. Ahora, ¿qué clase de rey era Uzías? La Biblia, amado, presenta dos etapas muy marcadas en la vida de este rey. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. La primera etapa es cuando este rey dice que buscó a Dios. Es decir, que él comenzó muy bien su reinado buscando a Dios. Y por supuesto, desde su juventud. Entonces, dice la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y por supuesto, en ese tiempo que buscó a Dios, dice la Biblia que el Señor lo prosperó. Él tuvo grandes logros y, como digo, es todo un capítulo, pero lo estoy resumiendo. En esto, uno de los logros que alcanzó este rey fue que derrotó a los filisteos,
venció a otros enemigos de los países vecinos. Dice la Biblia que fortificó Jerusalén con torres fuertes, construyó ciudades y fortalezas, impulsó la agricultura y la ganadería. Tuvo un ejército de más de 300,000 soldados bien preparados. Fabricó máquinas de guerra muy avanzadas para su época y expandió el reino. Y fue un hombre de gran autoridad. Ahora, todo esto que logró no fue por su inteligencia, fue porque él buscó a Dios. Y en todo el tiempo que él busca a Dios, Dios le permitió lograr todo lo que les menciono. Usted lo puede leer en detalle en este capítulo. Ahora, pero la Biblia habla, la segunda etapa fue la caída de él. Entonces, cuando él logró el éxito muy marcado, dice la Escritura que su corazón se enalteció. Y oiga bien, y aquí, amados, es que vemos el gran problema que él tuvo. Se enorgulleció. Y esto es parte de lo que vamos a ver. Entonces, quiero, habiendo dado ya un panorama general de quién era el rey Uzías, quiero comenzar con lo que dice el versículo 4 y 5 de este capítulo 26 de Segundo de Crónicas. Mire lo que dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. En gran parte encontramos nosotros que en los reyes que hubieron en Judá, seguían la línea de sus padres. Mientras que los reyes de Israel, que era el norte, también siguieron la línea de sus padres, pero de una forma negativa. Mientras que este dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora bien, es importante que notemos algo, que la palabra hacer lo recto en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Oiga, lo que era agradable ante los ojos del Señor. Y esta es una de las cosas importantes, amados. No solo se trata que ¿quién me ve? Es decir, nos cuidamos que la gente pueda tener un buen concepto de nosotros. Pero el mayor concepto y el que vale ante los ojos de Dios es que tengamos la aprobación de Él. Porque en este caso vemos que este rey dice que hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Ahora, esto fue lo primero. Óigame, es decir que caminó en rectitud. De tal manera que le agradó a Dios, pues, la vida que él llevaba. Pero lo que más me interesa es lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Ahora, ¿quién le prosperó? Dios. Ahora, note bien. Ahora, ¿de dónde vino la prosperidad de este hombre? Vino de Dios, pero por buscarlo a Él. Entonces, esta es la primera etapa en la cual quiero enfocarme la primera parte de este sermón. Note que dice, y persistió en buscar a Dios. Ahora, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, mientras que el rey buscó la dirección del Señor. Dios le dio éxito. ¿Qué le parece? Entonces note, dice la versión Valera 60 que Dios, en los días que buscó a Dios, Él le prosperó. Mientras que
la Nueva Traducción Viviente dice que Dios le dio éxito. Ahora bien, pero ¿cuál es la clave aquí de la prosperidad de este varón? La persistencia. Oiga, pero la persistencia en buscar a Dios. Y esta palabra es muy importante que la notemos. Quiere decir de que Dios puede prosperar a quienes le buscan. Oigan, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien busca a Dios con persistencia, dice que puede ser prosperado. De hecho, tenemos aquí el ejemplo de este hombre que buscó a Dios. Entonces, según la Nueva Traducción Viviente, podemos decir que para la prosperidad es necesario entonces la búsqueda del Señor, porque Dios es el que da la bendición. En términos sencillos, cualquiera puede acceder a la prosperidad. El que ama a Dios, pero que también le busca, está permanentemente en una búsqueda de Dios. Entonces, tener éxito en la vida, amados, puede ser la persistencia. Es decir, que alguien se proponga a buscar a Dios. Algunos piensan que buscar a Dios es pérdida de tiempo, porque muchas personas se enfocan en las cosas terrenales. Y yo sé que muchos pueden, de hecho, prosperar. El hecho de que personas se dedican quizás mucho al trabajo, a su negocio, las personas pueden llegar a prosperar, pero también Dios prospera si le buscamos a Él. Porque no en vano deja la Biblia aquí este ejemplo. La palabra persistencia en el hebreo significa aferrarse, mantenerse unido, permanecer firme. Y óigame, amados, no todas las personas que se congregan en las iglesias, digo en general, son personas que permanecen firmes y persistiendo en la búsqueda de Dios. Porque hay personas que abandonan, hay personas que se descuidan, hay personas que se apartan, hay personas, amados, que se acomodan y personas que en verdad se vuelven religiosas. Y esto, amados, no lleva a la persona a una prosperidad ni espiritual y muchas veces tampoco material. Entonces, de hecho, se necesita un equilibrio. Se necesita un equilibrio. Entonces, un diccionario de la lengua española define la palabra persistir como duración o existencia de una cosa por largo tiempo. También lo define como firmeza y constancia de ser o de obrar. Entonces, esta palabra también, de la misma, encontramos que viene del latín persistere, que se traduce como mantenerse firme y quieto. Entonces, vemos que la persistencia es necesaria. La persistencia quiere decir que es una actitud y habilidad muy importante para conseguir metas. Cualquiera que se proponga algo y sea persistente va a lograr aquello que se propone. Entonces, muchos, como digo, se proponen cualquier cosa en la vida y lo logran. Pero ¿cuántos se proponen a buscar a Dios verdaderamente? Ahora note que el rey tenía una tarea tremenda, que era gobernar a una nación. Pero para hacer las cosas correctamente tenía que buscar a Dios. Y él dice que persistió. Entonces, según lo aprendido, podemos afirmar que el rey se mantuvo firme y constante en su propósito de buscar al Señor por largo tiempo. Y por eso fue que Dios lo prosperó. Entonces, ¿qué podemos aprender acá? Que buscar a Dios no es algo que se hace de un día para otro. Es una acción que se debe hacer de continuo. Es decir, que es algo que uno no puede descuidar. Por ejemplo, si alguien quiere tener una figura y se propone, no puede ir al gimnasio allá al tiempo. Es una persona que agarra aquello constantemente. Una persona que no solo se trata de que va al gimnasio, sino que también cuida su alimentación, entre otras cosas. Entonces habla de una persistencia en aquello que quiere lograr.
La Biblia dice, amados, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y este hombre, este rey, buscó a Dios y Dios lo premió, porque dice que lo hizo prosperar. Entonces, la persistencia, amados, no es algo que se aprende leyendo libros, viendo videos o predicaciones quizás. La persistencia se aprende, amados, con la práctica diaria. Es decir, que diariamente uno debe de esforzarse. Por ejemplo, si usted quiere crecer espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar a Dios diariamente. Si usted quiere crecer, quiere conocer más la Escritura, tiene que agarrar desde Génesis a Apocalipsis y por supuesto escudriñar, tomar anotaciones y ser persistente en aquello que usted se propone. De otra manera no lo va a lograr. Entonces, si nosotros somos de las personas que dicen, bueno, a partir de enero yo voy a leer la Biblia, pero algunas personas comienzan leyendo y ni siquiera terminan Génesis. Entonces, imagínese usted cómo va a leer la Biblia en su vida. Entonces, la persistencia se trata que uno tiene que tener disciplina en aquello que se propone hacer. Entonces, este rey se propuso. Ahora, la flojera, dejar las cosas sin terminar, la mediocridad y la falta de motivación son todo lo contrario de la persistencia. Y hay muchas personas, por supuesto, que se dejan llevar más por la flojera, por el desánimo. Y muchas veces, amados, vamos por la vida que, como aquel necio, ¿verdad? Que se puso a construir una torre y no la pudo terminar porque no tenía dinero para poder hacerlo, según Lucas capítulo 14. Entonces, ¿cómo podía ser una persona? ¿Cómo puede ser una persona digno de confiar? Alguien que es persistente. Alguien que usted lo ve, amados, que es firme en sus decisiones. Entonces, la persistencia, amados, se nutre de tres poderosas actitudes. La primera es disciplina. La segunda es fuerza de voluntad y motivación. Tres cosas importantes para que alguien sea persistente. Si alguien no tiene disciplina, no puede ser persistente. Si no tiene fuerza de voluntad, tampoco. Y si no hay motivación, mucho menos. Entonces, las personas que persisten pueden lograr muchas cosas, pero claramente, amados, todo lo que alguien decida hacer, si se esfuerza, lo logra. Yo siempre les he contado que conocí dos jóvenes que eran hijos de la señora que me llevó, o la hermana que me llevó a los pies de Cristo. Ella tenía dos hijos estudiando en la universidad. De hecho, yo vi pues cuando ellos estaban en bachillerato, pero eran personas, la madre por supuesto no era alguien que tenía dinero, ella se rebuscaba por supuesto con su trabajo que tenía. Yo trabajé con ella varios años y estos hijos, fíjense bien, lograron tanto el bachillerato como la universidad becados. Porque ellos se fajaban. Es decir, lo que la mamá no podía hacer de pagarles una universidad, porque estudiaron, de hecho, en la UCA. Ahí estudiaron. Y de un colegio que estaban estudiando católico, pasaron incluso al colegio al salvadoreño. ¿Cómo se llama este? El que está ahí por frente a las oficinas del Seguro Social. Entonces, óigame, estos jóvenes eran dos, de hecho eran tres. Porque la última era una hembra. Entonces, pero estos tres se propusieron y fueron persistentes. Y óigame, y llegaron ellos lograron alcanzar lo que se propusieron. Porque yo les he dicho varias veces esta anécdota. Uno de ellos me dijo, yo quiero trabajar, me dijo él, en la OEA. Y de hecho, en las Naciones Unidas. Siempre, Naciones Unidas. Yo quiero trabajar en las Naciones Unidas. Y óigame, yo lo vi con un vehículo de las Naciones Unidas trabajando ahí. El otro, él trabajó en la Organización de Estados, espérenme,
¿cómo le llama? En lo que es, ¿cómo le llama? En la FAO, en la FAO. Él, amados, el segundo, imagínense, trabaja en la FAO. Dos organizaciones internacionales. Pero ¿cómo lo lograron? Con esfuerzo, con persistencia. Entonces, tenían sueños. Por supuesto, tenían principios cristianos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente, amados, la persistencia es necesaria en la vida. La persistencia es el fuego que purifica al ser humano de la escoria de la sociedad. Es decir, si alguien quiere sobresalir, tiene que persistir. Los mediocres no van a salir adelante. Los que no se esfuerzan, los que no luchan, los que, amados, no se disponen, van a quedar ahí abajo. Entonces, ¿y por qué? Porque es necesario la persistencia. Entonces, lo cierto, amado, es que a veces en la vida, lo que resulta de los que no son persistentes son las excusas. Porque yo he conocido personas que con la pobreza, eso no los ha detenido para lograr lo que quieren en la vida. Ahora, pero, fíjese bien, es necesario que, amados, que esta palabra, persistencia, la tengamos en cuenta como creyentes, como hijos de Dios. Queremos bendiciones, queremos que Dios nos ayude, pero no somos persistentes muchas veces. Necesitamos, amados, realmente una búsqueda persistente en el Señor. Ahora, el éxito es una prueba tan grande como la aflicción. Oigan, ¿por qué? Porque quiero que veamos en el capítulo 26, versículo 15, en las dos versiones. Mire lo que dice, y quiero leer la parte final por el tiempo. Dice, su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Oiga, mira hasta dónde lo llevó la persistencia por buscar a Dios. Dice que su fama, oiga, su fama, dice al final, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, siempre la parte final. Dice, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Qué le parece? Este hombre dice que llegó a ser muy poderoso. No poderoso, muy poderoso. Yo quiero decirle, amado, que Dios es el que levanta cuando alguien le busca. Dios es el que prospera cuando alguien le busca. Dios es el que ayuda cuando alguien se dispone. Entonces, observe el texto aquí. Dice que Dios le dio, amados, esa ayuda maravillosa. Dios le dio maravillosa ayuda. De tal manera que se hizo muy poderoso. Ahora, podemos ver también, amados, que no solo fue poderoso, fue ayudado y todo lo que tenía provenía de Dios. Pero muchas veces el ser humano cambia el lenguaje. Antes decía, si Dios me ayuda, lo voy a lograr. Pero ya cuando lo logra, lo dice, yo lo logré. Yo lo logré. Entonces, el orgullo siempre borra la memoria de la gracia. Porque, amados, cuando alguien no ha logrado mayor cosa, le pide a Dios. Pero cuando ya lo logra, cree que por sus fuerzas y se olvida de Dios. Y eso es un problema. Entonces, hay creyentes, amados, que comenzaron orando mucho, ayunaban mucho, dependían de Dios. Pero luego, cuando Dios los bendice o los prospera, se descuidan. Y le digo porque esto lo he visto acá. Hace años teníamos una joven que no faltaba los ayunos. Cuando estaba la hermana María Elena Alas. Ella, cuando estaba al frente la hermana María Elena Alas. Ella, amado, esta joven estaba todos los viernes. Cuando Dios le abre puertas, y oraban para que Dios le diera un trabajo.
Y le dio un buen trabajo, amado, que en ese tiempo ganaba más de $1,000. Y óigame, pero eso fue como la ruina, porque se olvidó de Dios y creyó que ya lo tenía todo. Entonces, ¿qué pasa? Amados, óigame, no solo los problemas, no solo las dificultades son un riesgo para la persona. El éxito puede ser peor para una persona. Porque las dificultades pueden hacer que alguien se aparte de Dios. Porque al final quizás le falla la fe, pero también la prosperidad es un riesgo porque a algunas personas se les olvida de dónde Dios los sacó. Y eso, amados, sí es un grave problema. Entonces, aquí podemos ver nosotros que realmente, si buscamos de verdad a Dios, Él nos puede ayudar y nos puede prosperar. Entonces, hay creyentes que cuando crecieron, ya no buscaron dirección, ya no consultaron al Señor. Ahora depende de su experiencia, de sus habilidades. Amados, pero no se dan cuenta que el irse alejando de Dios es un problema para la ruina, como le sucedió a este rey Uzía. Entonces, pasa así como un barco, ¿verdad? Que una pequeña grieta se va, amado, filtrando el agua hasta que en verdad este barco termina hundiéndose. Entonces, quiero que veamos el versículo 16 del capítulo 26. Mire lo que dice acá. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuál fue el principal problema o cuál fue la causa de su ruina? El orgullo. Oiga, el orgullo fue la ruina de este hombre. ¿Por qué? Porque él era poderoso. Cuando alguien es poderoso, se puede jactar, puede él creer que tiene todo el poder y que nadie le puede decir nada y que puede hacer cualquier cosa. Y óigame, delante de Dios no hay poderosos, el único poderoso es Dios. Y cuando alguien gloria al Señor, cuando alguien se cree que es poderoso, amados, puede ser el principio de su ruina. Entonces, eso es lo que vemos acá. Esta es la parte o el versículo más triste de este capítulo. Oiga, ¿por qué? Cuando ya era fuerte. ¿Qué pasó cuando era fuerte? Su corazón se enalteció y dice para su ruina. Entonces, observe, hermano, que la ruina comenzó en el corazón. La ruina comienza en el corazón. Cuando usted lee la historia en el capítulo 4 de Nabucodonosor, sabe que este hombre comió como los animales. Dice que le creció el cabello, le crecieron las uñas y andaba, amados, en el campo pensando que era un buey. ¿Por qué? Porque él se enorgulleció. Solo bastó que dijera, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y óigame, Dios ya le había hablado antes. Es más, Dios le dio un sueño. En ese sueño, la interpretación le dijeron que él era una estatua que vio, él era la cabeza, era de oro. Pero se creyó demasiado grande. Y Dios dice, amados, que lo humilló de tal manera que él pensaba que era un animal. Entonces, pero él mismo dice, cuando usted lee ese capítulo, él mismo dice hasta cuando él se dio cuenta que Dios es el grande, es el que humilla, es el que exalta y se vuelve a él, entonces Dios lo levantó nuevamente, le volvió la conciencia y volvió a ocupar su lugar. Entonces, óigame, a Dios en verdad
no le gusta la gente orgullosa. No le gusta. Porque Dios no conoce el orgullo. No conoce la soberbia. No conoce la altanería. Eso es en el ser humano. Hay personas, amados, que porque son estudiados, porque son jefes, se creen, amados, que ellos pueden humillar a cualquiera. Pueden tenerlo de menos. Pero realmente eso Dios lo ve muy mal, porque no saben cómo pueden terminar ellos. Entonces, así que si usted ve, dice que su corazón se enalteció. Es decir, amados, la lepra, porque usted ve ahí en el versículo, más adelante dice pues que él le salió lepra. Entonces la lepra no comenzó, amados, no comenzó con la lepra, amados, no comenzó entrando al templo, comenzó mucho antes. El orgullo nace siempre por dentro. Hay que tener cuidado, amados, de no creérselas. O alguna persona dice, mira, usted se la pica. Eso se llama orgullo. Orgullo. Entonces, amado, ¿cómo se manifiesta un corazón enaltecido? Oiga, primero, deja de reconocer la dependencia de Dios. Segundo, cree que merece los honores. Tercero, piensa que puede hacer lo que Dios nunca autorizó. Y cuarto, ya no acepta corrección. Cuando alguien no acepta corrección, entonces ya se le subió la soberbia, el orgullo. Entonces, el orgullo espiritual puede, amados, aparecer en cualquiera. Puede ser un pastor. De hecho, yo conozco algunos que son orgullosos. Puede ser en un líder, un servidor, un músico, un creyente que tiene años de estar en la iglesia. Nadie está inmunizado contra el orgullo, amados. Nadie. Entonces, por eso uno tiene que cuidarse del orgullo. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. El altivo es un orgulloso. Entonces, ¿sabía usted que Lucifer, cuando quiso ocupar un lugar que Dios nunca le dio, fue por el orgullo? De hecho, amado, por eso fue destronado. Por eso fue destronado. Usías cayó cuando quiso ejercer un ministerio que nunca Dios le había dado. Era quemar incienso. El orgullo siempre quiere ocupar lugares que Dios no asignó. Entonces hay que cuidarse, amado, de querer ocupar lo que Dios no me ha dado. Porque eso, amado, es orgullo. Es orgullo. Por eso incluso dijo Jesús que cuando a alguien lo invitan a una cena, que no procure sentarse adelante. Porque vaya a ser que le diga, mira, te puedes ir para atrás, por favor. Aquí están para otras personas que tenemos. Por eso creo que me han dejado vacía la primera línea, ¿verdad? Entonces, amados, pero el orgullo de Usías hizo cruzar los límites que Dios estableció. Entonces, ahí puede ver, mire lo que dice siempre el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto. Pero cuando llegó a ser, oiga, poderoso, Usías también se volvió, ¿cómo? Orgulloso. ¿No hay algún orgulloso aquí? ¿Cuándo se volvió orgulloso? Cuando llegó a ser poderoso. Fíjense, amado, que hay gente que no son poderosos, pero son orgullosos. Y eso sí está más horrible todavía. Está bien que alguien, ¿verdad? Que sabe a qué se atiene. Este sabía a qué se atenía, pero delante de Dios estaba mal. Entonces, hay personas que llegan a ser orgullosos, pero no son poderosos. Este era poderoso, pero el orgullo le afectó. Entonces dice, sigamos, dice, lo cual
resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y oiga, y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Es decir, él quiso hacer algo que no le competía. Óigame, él podía ser rey, tenía autoridad, pero no autoridad espiritual. La autoridad que tenía él era terrenal, era para ejercer dominio, ejercer autoridad como rey, pero no autoridad espiritual. Él confundió los papeles. Entonces pensaba que porque era poderoso podía ejercer esa autoridad. Entonces, notemos algo muy interesante en este texto. Cuando ya era fuerte y cuando ya llegó a ser poderoso, dice la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué le parece? Ese es un texto que podemos aprender mucho. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que las personas soberbias van a ser quebrantadas. Mire, les cuento algo que también lo dije en alguna ocasión. En cierta vez, hace muchos años, eso fue cuando yo manejaba moto. Mire, venía sobre lo que es la Roosevelt, frente al Castillo Venturoso, y venía una coaster y un carro se le atravesó frente al Castillo Venturoso. Y este del carro saca una pistola y se dirigió al motorista. Y óigame, al motorista se le fueron los colores. Él le dijo, mira, cálmate, le dijo. Y usted sabe, estos, por lo general, yo he conocido muchos de estas personas, son meros soberbios. Pero la soberbia se le fue, le puedo decir. ¿Por qué? Porque de seguro le había tirado el microbús y este le salió peor. Entonces, hay personas que se le tiene que bajar la soberbia. Y Dios es bueno para bajar la soberbia a alguien. Dios es bueno, amado. Y le digo porque así tuve el hijo de un jefe donde yo trabajé. Él no saludaba a nadie. Llegaba a la oficina, como el papá era el gerente general, llegaba a la oficina y no saludaba. Solo llegaba, entraba y así salía. Hasta que salió en el periódico por algo que hizo, ya lo mencioné también alguna vez. En primera plana sale el fulano. Estuvo una semana preso por estafa, por ladrón, por autorrobo. En ese tiempo solo habían 2 Porsche, óigame, en el país. Y él compró un segundo y se autorrobó el primero. Y usted sabe, las aseguradoras son buenos para investigar. Después que él había estado en la cárcel y había salido en primera plana de la prensa gráfica, ahí sí ya saludó. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? Amados, Dios le baja el orgullo a cualquiera, no importa quién sea. Dios se lo baja. Entonces, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 16, 18. El orgulloso va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Qué le parece? Así que, si usted es de las personas, ¿verdad? Que son como algunos que sienten que andan aquí algo así, ¿verdad? Tenga cuidado. Porque Dios sí
Mira, ahí lo dice. El orgullo va delante de la destrucción. O sea, si alguien es orgulloso, le va a tocar, le va a tocar. Uzías, amados, quiso ofrecer incienso. El ministerio pertenecía únicamente a los sacerdotes. No era cuestión de capacidad, era cuestión de obediencia. Muchos creen, amados, si pueden hacerlo, entonces debo hacerlo. No, amados. Lo importante es, Dios me llamó, Dios me autorizó. Porque si Dios no me ha autorizado, no debo de hacer lo que no me corresponde hacer. Entonces, un tren, amado, puede tener el motor más poderoso. Pero óigame, pero si sale de los rieles, termina destruido. No importa. No importa qué tan poderoso pueda ser. Y quiero terminar esta historia. Capítulo 26, versículo 17 en adelante. Miren lo que dice. Y oiga, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, y oiga, esto fue lo que culminó. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí que la lepra estaba en su frente. E hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué le parece? Mira, amado, ¿hasta dónde lo llevó? Hasta brotarle lepra en su rostro. Se enojó porque no dejó que lo corrigieran. El sumo sacerdote se enoja, se levanta en ira, como que dice: yo soy el rey, ¿y quién me puede decir algo? Amados, esa fue su ruina. Lo sacan apresuradamente cuando estaba así. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? La disciplina vino inmediatamente. ¿Por qué, amados? Porque Dios ama demasiado a sus hijos para dejar pecar sin traer disciplina. Entonces, amados, la mayor tragedia no fue la lepra, fue terminar lejos del templo. Aquel hombre que había buscado a Dios ahora quedó aislado de su presencia. Entonces, el orgullo siempre termina alejando al hombre de Dios. El hombre, amados, el orgullo no destruye una vida de un día para otro. Lo endurece poco a poco. Hasta creerse, ¿verdad?, que es poderoso. Y óigame, es importante saber que estas cosas que vemos, por alguna razón Dios las deja en la Escritura. Entonces, termino. ¿Cuál es el antídoto contra el orgullo? La Biblia, amados, presenta varios remedios. Primero, recordar de dónde nos sacó Dios. Es decir, si Dios lo levanta, si Dios lo bendice, si Dios lo prospera, no se olvide que no fue por sus méritos, fue por los méritos de Dios. Por eso, cuando Israel iba por el desierto, Dios le dice: mira, cuando vivas en casas artesonadas, tus vacas se han aumentado, tu oro y tu plata sea mucho, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios.
Porque a veces, amado, cuando alguien prospera, se olvida de quién fue el que le dio la prosperidad. Se olvida que Dios fue el que abrió la puerta, que Dios le dio la capacidad, que Dios le dio la salud, que Dios le proveyó. Porque este hombre fue Dios que lo prosperó en todo. Entonces, a veces uno tiende a olvidar de dónde viene la bendición. Entonces, tenemos que recordar que todo proviene de Él. Amados, es necesario permanecer buscando a Dios día a día y mantener un corazón enseñable. No importa que tan poderoso alguien crea, amados. Es necesario vivir en humildad. Mientras más Dios nos bendiga, más debemos inclinarnos delante de Él y no creer que somos más. Entonces, el crecimiento, amados, no debe reemplazar la dependencia de Dios. El ministerio nunca debe eliminar el ego, de alimentar el ego, más bien dicho. Los dones no son evidencia de superioridad. Es decir, porque alguien tenga dones, no lo hace superior a otro. No. El éxito, amado, puede ser la prueba mayor que la necesidad, o la mayor prueba, amados, que la necesidad. Cada bendición debe producir más adoración y no más orgullo. Entonces, termino. Uzías comenzó siendo un hombre que buscaba a Dios y terminó siendo un hombre aislado por su orgullo. ¿Y sabe que así terminó? Dios no lo sanó. Entonces, su historia deja una advertencia solemne. No basta comenzar bien, es necesario terminar bien. Dios solo busca personas que Él, amados, no solo busca personas que Él pueda levantar, busca personas que permanezcan humildes después de haber sido levantadas. El verdadero avivamiento no consiste únicamente en experimentar el poder de Dios, sino en conservar un corazón humilde mientras Él nos bendice. Y por último, amados, la historia de Uzías deja lecciones profundas. Buscar a Dios trae dirección y bendición. Todo éxito proviene de Dios. El orgullo puede destruir años de fidelidad. La autoridad nunca nos autoriza para desobedecer la palabra de Dios. Es sabio aceptar la corrección a quienes Dios ha puesto para exhortarnos. La humildad, amados, preserva lo que el orgullo destruye. Asimismo, amados, el hombre, amados, que comenzó de rodillas, terminó confiando en sí mismo. Termino haciendo estas preguntas. ¿Cuántos años tiene usted de estar en los caminos de Dios? ¿Sigue buscando a Dios con la misma pasión cuando conoció a Cristo? ¿He comenzado a confiar más en mi experiencia que en el Señor? ¿Estoy dispuesto a recibir corrección cuando Dios me habla? ¿Hay áreas en las que el orgullo está reemplazando la humildad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, si hay orgullo en nuestro corazón, hay que examinarnos y hay que decirle: Señor, perdóname, porque sé que todo proviene de ti y nunca voy a tomar la gloria. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración
Yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.